Buenas noches, hermanos, bendiciones. Somos la Iglesia Pan de Vida Sur, conectándonos a este servicio en línea. Me presento, soy el hermano Leonardo Orantes y desde donde usted está, le invito a acompañarme con esta oración y que permita que el Espíritu Santo lo prepare para escuchar esta prédica. Señor, en esta noche te pido que esta prédica sea de gran bendición para todos, Señor. También para mí y para los que están oyendo, Señor, no solamente a los hermanos en Cristo, sino a cualquier persona que la esté escuchando desde sus casas, en donde sea, Señor, pero que bendiga su vida, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, sino tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy lleva por nombre, démonos ánimo. Y a lo largo de las pruebas de un cristiano, ya hay algunos que se desaniman, que pasa una circunstancia y que dejan de perseverar, no solamente por el ámbito de ir a la iglesia, sino también seguir viviendo aquí en la tierra, refiriéndome a que la gente ya no quiere ir a la iglesia o que se quiere quitar la vida. Y las circunstancias o pruebas en la vida de un ser humano puede que lleve a esta persona a precipitarse al suicidio, caer en la depresión, pero todo comienza de poco a poco cuando una persona está completamente desanimada, que no tiene gozo, que vive en tristeza y en desconsuelo. Y no es por casualidad que la gente el día de hoy con esta pandemia está partiendo de este mundo, y las personas que viven en tristeza porque murió un amigo suyo, un familiar o un ser querido. Pero Cristo es el que nos da nuevas fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Qué podemos encontrar que nos sirva de enseñanza y que nos ayude a cobrar nuevas fuerzas? Pues primero que nada, le debo mostrar cuáles son las bases de la palabra ánimo. La palabra ánimo viene del latín animus, que significa actitud, esfuerzo, carácter, energía, entre muchas otras palabras que sean sinónimos de ánimo. Pero todo depende de qué ánimo se habla, porque con los conceptos o el significado que vemos aquí se pueden aplicar varias emociones en cuanto al ánimo. Por ejemplo, los estados de ánimo. Hay muchísimos estados de ánimo, así como dicen algunos, me siento orgulloso de ti, me siento creativo, me siento triste o me siento culpable por X cosa. Entonces esos estados de ánimo llevan un sentimiento que nos lleva a hacer algo. Si digo yo, me siento creativo, es probable que yo empiece a dibujar o hacer algo relacionado con la creatividad. O si me siento triste, es probable que empiece a llorar, a gritar, maldecir, entre muchas otras cosas. Pero, ¿qué es lo que podemos ver en la Biblia? Porque hay muchos ejemplos. Y digo esto ya que hay personajes de la Biblia que tuvieron desánimo, que para cumplir con lo que Dios encomienda o cumplir su ejemplo tuvieron que hacer algo. Y les pongo este primer ejemplo. Las esposas del rey David, Abigail y Ahinoam, habían sido llevadas prisioneras por los amalecitas, y de tal manera que muchas otras personas habían sido llevadas con ellas. Pero en este pasaje bíblico muestra la transformación del estado de ánimo, de tal manera que nos podemos dar cuenta que fue intenso lo que hicieron. Y bueno, el pasaje se encuentra en 1 Samuel 30 del 1 al 8. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y oraron:
hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y puso David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Abro un pequeño paréntesis en esta parte. En el versículo 4 se dice que fue tanta la tristeza de todos que le faltaron las fuerzas para llorar. Y el pueblo hablaba de apedrear a su líder, el futuro rey David, porque fue tanta la amargura de alma que tenían ellos por sus hijos y por sus hijas. Pero ¿qué fue lo que hizo David? En el versículo 6 dice: David se fortaleció en el Señor. Y esa fue la acción correcta en que nosotros deberíamos tomar: fortalecernos en el Señor. En pocas palabras, entrar en acción. Es también como la hora de actuar, y en esta acción tiene que ser rápida con el Señor, que no debemos dejar pasar mucho tiempo, porque los sentimientos negativos permanecen más tiempo, y si no se busca de la ayuda de Dios primero, puede llevarnos a caer en la depresión o sentirnos mal. Pero después de todo, David le pregunta a Dios que si podrá alcanzar a los enemigos, y él le dice: síguelos, porque los alcanzarás y recuperarás todo lo que has perdido. Y me voy a saltar a la mejor parte, que es en 1 Samuel 30, del 16 al 19. Los llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. El 18 dice: y libró David a todos los amalecitas que habían tomado. Asimismo libertó David a sus dos mujeres. No les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Fue tanta la fortaleza que les dio el Señor para poder recuperar todo lo que perdieron. Hasta dice ahí que no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande. Es como decir que no les faltó ni el objeto más pequeño que habían perdido. Así también recuperaron a sus hijos, a sus hijas, y también David recuperó a sus mujeres. Y bueno, quizá hayas perdido algún familiar, un ser querido, un amigo, pero la única solución para eso es buscar de Dios, porque Él es el que nos fortalece y nos consuela. Dice el Salmo 46 del 1 al 2: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. También dice Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre es el que hace justicia, hermano, y nunca se olvida de los que confían en Él, porque en las tribulaciones y en las angustias Él está para ayudarnos. Y bueno, pongo este otro ejemplo bíblico, el de Ruth y Noemí. Para resumir, el libro de Ruth se trata de una mujer llamada Noemí, casada con un hombre llamado Elimelech, y sus dos hijos, Kelión y Malón, quienes se fueron a la tierra de Moab para habitar allí porque de donde venían había mucha sequía. Estando en Moab, los hijos de Noemí se casaron con Ruth y Orfa, mujeres moabitas. Pero poco después,
murió el esposo de Noemí y también murieron sus hijos. Entonces solo quedó Orfa, Ruth y Noemí. Noemí, dándose cuenta que quedó viuda, decidió que era tiempo que todos se separaran, diciéndoles a Ruth y a Orfa que fueran a sus ciudades en Moab y que Noemí se fuera a Belén. Orfa decidió irse, pero Ruth se quedó con Noemí. Y estas son las palabras que en la voluntad de Dios se mencionaron para que Ruth se quedara con Noemí para cuidar de ella. Dice Ruth, dice Ruth 1 del 16 al 18. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y vemos que Dios pone a estas personas para ayudarnos los unos a los otros, porque Dios es el que conoce nuestras aflicciones, nuestras pruebas, y era tanta la insistencia de Ruth de irse con Noemí para ayudarla y cuidar de ella. Ahora pasemos a otro pasaje, en donde nosotros tenemos que buscar esa madurez espiritual. Y poniendo en este momento el pasaje de Pablo y Silas en la cárcel. Como sabrán, ellos fueron puestos en la cárcel porque habían sacado demonios de una muchacha, ya que esa muchacha tenía el espíritu de adivinación y con eso le generaba grandes ganancias a sus amos. Pero después que Pablo reprendió a los demonios, los amos de esta muchacha se dieron cuenta que ella ya no podía adivinar y que por eso los mandaron a llamar ante las autoridades, porque, yo diría entre comillas, habían provocado alboroto, enseñando cosas y costumbres que no son lícitas por los romanos. Y esto fue lo que las autoridades decidieron. Dice Hechos 16 del 22 al 24. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo del más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Muchos de ustedes creo que se saben esta historia, pero se imaginarán cómo fue el trato que le dieron a estos hombres de Dios. Justo después de azotarles, les encerraron en el calabozo del más adentro, hasta el fondo, donde caen los desechos de los otros presos, donde es el más oscuro. Literalmente era un hoyo infernal. Pero ni Pablo ni Silas se angustiaron por el momento, y más adelante dice en Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces imagínese ese panorama, donde los presos vivían en su aflicción porque estaban en prisión, y de repente escuchan a Pablo y Silas cantar alabanzas en el peor lugar de la prisión. Y más adelante seguimos con el pasaje. Hechos 16 del 26 al 31. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó en gran voz, diciendo: no te hagas daño, ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Cuando sucedió el terremoto, era como el fin de la vida del carcelero.
ya que se angustió mucho por ver la cárcel derrumbada. Fue tanto así su angustia que se iba a matar, pero Dios intervino y puso a Pablo para animarle a que no se matara, porque todos los presos seguían allí. Fue tanto el temor del carcelero que, angustiado, corrió hacia Pablo. Dice que se precipitó, y el carcelero preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Así es cuando Pablo le anima a él: creer en el Señor Jesucristo para que sea salvo con su casa. Y este es un grande ejemplo en las situaciones que por alguna circunstancia se pierde el trabajo. Pero Dios nos ayuda y Dios nos enseña a que nosotros debemos ayudar a los que nos necesitan. Dice Gálatas 6:10: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si analizamos este versículo y lo analizamos bien, concuerda mucho, aparte que esa es palabra de Dios dicha por el apóstol Pablo, que nos aconseja que cuando nosotros tengamos oportunidad podamos ayudar a los que lo necesitan. Dice a todos. Y esto es lo que hizo Pablo, fue aprovechar a darle ánimos al carcelero, aparte porque él quería conocer de Cristo y convertirse para que sea salvo con su casa. Y ahora pasemos al cuarto ejemplo, el cual considero muy importante, es el ejemplo de Job. Ya sé que ya porque se contraponen ideas, pero vayamos primero a lo que le sucedió a Job. Dice Job 1 del 13 al 22. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y también me salto a Job 2 del 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Que recibiremos de Dios el bien y del mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fue una tragedia tras otra y tras otra. Y lo único que quería Satanás era quitarle el ánimo a Job, porque Job era un hombre próspero, tenía muchas posesiones y propiedades. Satanás quería ver si Job maldecía a Dios por quitarle todo. Pero Job bendijo el nombre de Dios y no perdió el ánimo, sino bendijo a Jehová. Pero Satanás quiso volver a intervenir y vemos que la esposa de Job, le dice a él que maldiga a Dios. Pero Job le dice a su mujer: como cualquier mujer necia hablas, y crees que solo debemos recibir
el bien de Dios y no el mal, con todos estos ejemplos podemos sacar una buena conclusión, que hay en algunos casos que la gente nos quiere incitar a hacer cosas negativas, pero tenemos que perseverar y no pecar contra Dios y tener ánimo. Y otros son aquellos que le dan el ánimo a las otras personas. Y la misma Biblia nos da ánimos. Hay tantos versículos que nos alientan, como el de Josué 1:9, pero aparte le menciono este otro. Dice Deuteronomio 31:8: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. A pesar de las pruebas, circunstancias, estas son las que nos fortalecen en nuestra fe. Y Dios nos da ánimos, porque aunque no le veamos físicamente, Él es el que está obrando. También para terminar, Él es el que nos manda a que nosotros demos ánimos entre nosotros mismos para ayudarnos. Dice Tesalonicenses 5:11, por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Te recomiendo esto, amado hermano y amigo que estás viendo esta prédica. No solamente la palabra es la que nos ayuda a recobrar el ánimo, sino también las alabanzas son las que nos ayudan. Y le menciono esas para que pueda escucharlas cuando usted tenga tiempo. Estas alabanzas se llaman Alaba a Dios y Waymaker. Estas alabanzas nos recuerdan que aunque no podamos ver a Dios, Él es el que está obrando en nosotros. Nos alientan a alabar a Dios. Y Dios dio este mensaje para este día, porque ya que sea que hoy o en otro momento, todos por alguna razón nos desanimamos. Pero hoy nos da su palabra, que la sellemos en nuestro corazón, tomar ánimo en su nombre y recordarle que aunque pase por muchas pruebas, todas son con un propósito, y es porque todas estas nos ayudan para bien. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y le resumo este último ejemplo. Es el de Josué. El de José lo puede encontrar en Génesis capítulos 39, 40 y 41. Y le explico por qué. José fue vendido por sus hermanos a un grupo de ismaelitas para que sirviera de esclavo en Egipto. Y luego, como esclavo, por no pecar acostándose con la mujer de su amo, Potifar, fue enviado a la cárcel. Y en la cárcel es donde todo comenzó a moverse. Dios le había dado el don de interpretar los sueños. Y Dios nunca se apartó de él, ya que interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón. Y estando 2 años en la cárcel, es llamado por el mismo faraón, porque se enteró por el copero que había sido capaz de interpretar sueños. Y después el faraón lo puso de gobernador de todo Egipto, porque fue capaz de interpretar el sueño y darle planes para salvar a Egipto de toda una hambruna de 7 años, ya que José contaba con el favor y la ayuda de Dios. Así que a los que confían en Dios, todas las cosas ayudan para bien. Con esto termino. Le animo a que confíe en Dios en sus pruebas, porque ayudan para bien. Dios no quiere verlo desanimado, sino quiere verlo como un vencedor y que anime a los demás que viven en pruebas, como lo acabamos de leer con la historia de Pablo, Silas y el carcelero. Ser valientes como David, ser perseverantes como Job, tener la hospitalidad como Ruth y sobre todo confiar a Dios como lo hizo José. Y les doy estas claves para que son fortalecer y dar ánimos. Estas claves son valentía, hospitalidad, perseverancia y fe. Y quisiera terminar esta prédica con una oración y desde donde usted está, acompáñeme. Señor, en esta noche te pido, Padre, que esta prédica haya caído en buena tierra, que los hermanos a los que hayan escuchado esta prédica puedan cobrar ánimos, que puedan tener nuevas fuerzas, Señor. Te pido que haya sido edificación a todos, Señor, que
todos hayan entendido bien la palabra y que la puedan compartir, Señor. Terminamos este día, Señor, victoriosos. Gracias a ti, Señor. Te lo pido, Padre, y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les deseo una bendecida noche. Y termino anunciando que tenemos las cápsulas de vida los lunes, martes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Los servicios en línea a las 8 de la noche todos los jueves y los servicios presenciales a las 12:30 con las medidas de sanitización. Los servicios los domingos en Plaza Río, que está justo en Boca del Río frente al Tianguis de Boca del Río. Les esperamos para reunirnos los domingos ese día a las 12:30. Y bueno, buenas noches, bendiciones y nos vemos pronto.